Como les decía, estuvimos revisando la doctrina acerca de la salvación. Y hablamos de los conceptos básicos. ¿Ya? Hablamos de que esta doctrina de la salvación tenía tres aspectos: la justificación, la regeneración y la santificación. Hablamos también acerca de la justificación propiamente tal. Hablamos de la necesidad de la justificación, ya que el hombre está condenado. Todos los hombres necesitan la justicia de Dios, puesto que todos han pecado. Esa es de hecho uno de los primeros argumentos que ocupa el apóstol Pablo para presentarnos la doctrina de la justificación. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Hablamos también de que la fuente de la justificación es la gracia. Gracia es un favor no merecido, algo que nosotros realmente no hemos ganado, es algo que se nos entrega por la pura bondad y el favor del Señor. Es un acto de amor. Dios no necesitaba justificar al hombre. Dios no necesitaba tampoco de nosotros. Por su pura misericordia, a Él le plació entregarnos esta tremenda bendición. Tenemos la base de la justificación, la justicia de Cristo. Y esto es importante porque cuando el Señor justifica al hombre, si Él te tuviera debajo de una lupa y mirara tu vida, Él mira la vida de Cristo. Y cuando miró a Jesucristo ahí en la cruz, puso ahí el ojo, Él vio ahí tu vida, vio tus pecados, vio tu maldad. También esto tiene una base doctrinal, que es la sustitución. Él vino a pagar el precio de la justicia de Dios para que todos nosotros pudiésemos tener acceso a esta salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y gracias a Jesucristo tenemos entrada a esta gracia. Si no existiera, si Jesucristo no hubiese venido, nadie hubiera podido responder y pagar la justicia de Dios. Por ahí escuché, solo un ser eterno puede pagar una condena que es eterna. No había nadie. Solo Jesucristo fue aquel que se usó como medio para nuestra justificación. Ya. El medio de la justificación es la fe. Por así decirlo, la fe es aquello que mueve la mano de Dios para ofrecernos esta salvación. Ese es el instrumento que tenemos, ¿cierto?, para acceder a esta tremenda salvación. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no tenía ninguna cosa que ofrecer. Dios no podía descender a lo que el hombre tenía para ofrecer. Entonces el hombre no podía elevarse a la altura de lo que Dios demandaba, porque la justicia de Dios es demasiado elevada para el hombre. Y esto es lo que es fundamental que la gente entienda, que los cánones o el criterio de Dios, su justicia es tan elevada que nadie, absolutamente nadie, cumple el estándar de la justicia de Dios. Unos podrán decir: yo soy bueno, tengo buena familia, soy una persona honrada, quizás estoy estudiando, estoy buscando ser una persona de bien, pero todo eso no es suficiente para ganarse el favor de Dios ni para ser digno de la salvación. Porque la justicia del hombre, dice la palabra de Dios, viene a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. El estándar de Dios es elevadísimo. O sea, para Dios no es necesario que uno
cometa el acto propio del adulterio, sino que basta solo con imaginarte o desear a alguien para ya ser un fornicario o un adúltero. Basta solo codiciar para ser tratado como un ladrón. Basta solo odiar para ser considerado por Dios como un homicida. Entonces, el estándar de Dios es tan elevado que prácticamente, o sea, nadie puede acceder a esta salvación ni a esta justificación por sus propios medios. Es a través de la fe que el Señor abre esta puerta para que todos podamos tener acceso a la salvación de nuestras vidas. Dijimos también que no debía haber una contradicción entre lo que enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos y lo que nos habla el apóstol Santiago acerca de la fe y las obras. El libro, leímos recién que esto no es por obras para que nadie se gloríe, pero el libro de Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. Y vamos a dar respuesta también a esto con el tema que vamos a ver a continuación. El hombre no solo es justificado. Hay otro aspecto de la salvación que es la regeneración. No hay solo un cambio en el hacer, sino que también hay un cambio interior en el ser y el corazón del hombre. Vamos a hablar entonces acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es un acto en el cual el Señor imparte al creyente una vida nueva y más elevada en unión con Cristo. ¿Por qué piensan ustedes que estamos hablando de una vida nueva? Mi vida, cuando yo nací, era mi vida vieja. ¿Por qué una vida nueva? Porque espiritualmente el hombre sin Dios está muerto, muerto en delitos y en pecado. No hay nada bueno en el hombre, no tiene la posibilidad de tener comunión con Dios, por lo tanto está muerto. Y es a través de la regeneración en la cual el Señor, así como cuando, no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis que el Señor toma polvo, ¿cierto? Barro, da aliento de vida, y ahí el hombre pasa a ser el ser que es. De la misma forma en la regeneración, este viejo hombre muere y el Señor sopla aliento de vida y nace un nuevo hombre, un hombre espiritual. El Nuevo Testamento nos da luces de lo que es la regeneración y nos da distintos aspectos de la regeneración. El primero es que la regeneración es un nacimiento. ¿Quién vendría a ser el padre procreador? Dios, ¿verdad? Y el creyente, aquel que se arrepiente, ha sido engendrado por Dios. En el Evangelio de Juan se nos habla de nacido del Espíritu o nacido de arriba. Estos términos se refieren al acto de gracia creativa que hace al creyente hijo de Dios. Primera de Juan 5:1, lo quiero leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nacido de Dios. Aquí es súper importante diferenciar dos cosas. Hay gente que dice, Dios ama a la humanidad y todos somos hijos de Dios. No, hay diferencia. Todos somos creación de Dios. ¿Sí? Todos fuimos creados por Él. Pero, para ser hecho hijo de Dios,
es necesario creer. Creer en Jesucristo. Porque a todos aquellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se les dio una potestad. No es que sea propia de la naturaleza humana. Porque la palabra de Dios dice que la humanidad en general no son hijos de Dios. Vendríamos a ser hijos de ira. Ese era el destino final de cada uno de nosotros apartado de Dios. Así que a través de Jesucristo, a través de la salvación, Él cambia esa realidad y nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos a esta vida espiritual. La regeneración no solo es un nacimiento, sino que también es considerada una limpieza. El libro de Tito 3:5 dice que Dios nos salvó literalmente por el lavamiento de la regeneración. O sea, esto quiere decir que el alma del hombre, el ser del hombre, fue completamente limpio, fue bañado de toda aquella inmundicia de nuestra vida vieja, y aquel cambio nos hace vivir hoy día en novedad de vida. Y esta experiencia de lavamiento sin duda está reflejado en el bautismo. Eso es lo que refleja también el bautismo, un lavamiento del alma, una muerte, ¿verdad? Sepultura cuando se sumerge la persona en el agua y cuando sale es el nuevo nacimiento, alguien que vive ahora una nueva vida. No solo una limpieza, sino que también es un avivamiento. Porque fuimos salvos también, no solo por el lavamiento de la regeneración, sino que el mismo pasaje que les leí recién dice que también por la renovación del espíritu. La esencia de la regeneración es una vida nueva. Esta vida nueva es impartida por Dios, ¿verdad? Mediada a través de Jesucristo, y el agente que opera constantemente es el Espíritu Santo. Ahora, el hombre nacido de Dios, a través de la obra del Espíritu, puede tener comunión con Dios, puede adorar a Dios, puede orar con Dios. Pero todo esto es a través de la acción constante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pasa a ser morada permanente en el corazón del hombre que ha creído en él. Además de otro aspecto visto en el Nuevo Testamento acerca de la regeneración, es que esto es una creación. Podríamos hablar de una recreación, ¿eh? Porque Dios crea al hombre, ¿cierto?, ahí en el Edén, y le dio soplo de vida, pero ahora lo recrea a través de la operación del Espíritu Santo. El resultado de esta regeneración es un cambio en la naturaleza. Y esto es importante, del individuo. Los caracteres, el deseo, el propósito, tus intenciones cambian. Tú pasas a ser alguien nuevo. Es otra persona. Otra persona. Algunos dirán, pero yo me esfuerzo, yo trato de cambiar y no puedo. Quizás tú no has conocido aún a Dios. Quizás no has dado ese paso. Entonces, nos falta lo más importante. El libro de Ezequiel, ¿verdad?, habla de este cambio. Dice que el Señor va a cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, porque cuando se genera ese cambio, ahí recién ustedes van a poder cumplir los mandamientos. No le puedo pedir, es un ejemplo. Si tu naturaleza, por ejemplo, es la de una piedra, si yo echo a volar, tiro una piedra al aire, la naturaleza de la piedra me dice que la piedra va a caer al piso, ¿verdad? Porque las piedras no vuelan. Pero si yo tomo un ave y la echo al aire, el ave va a emprender el vuelo y quizás se pierda. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ave es la de volar. Yo puedo estar todo el día tirando la piedra, puedo todos los días
entrenar a la piedra para que vuele y nunca voy a hacer volar a una piedra porque las piedras no vuelan. O como dicen por ahí, no le podemos pedir al ulmo que nos dé peras. No le podemos pedir al hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo, que cambie. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Además, la regeneración es vista como una resurrección. ¿Por qué es una resurrección? Porque el hombre, de manera literal, muere para su vida pasada. Muere al pecado, muere a sus deseos y ahora vuelve, ¿cierto?, a esta nueva vida, a una vida de justicia. Deja atrás todo ese pasado y vive ahora una vida de justicia. No sé si están quedando algunas dudas. Los hermanos que participan pueden hacer preguntas, así que si no, seguimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan necesaria es la regeneración? Y aquí tenemos dos ejemplos, dos historias maravillosas en las cuales el mismo Jesucristo explica por qué es necesario nacer de nuevo. Tenemos el diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Y lo primero que Nicodemo le hace ver a Jesucristo cuando conversa con él, recordemos que Nicodemo era un fariseo, por lo tanto, los fariseos tenían a Jesucristo como un enemigo a muerte. Entonces Nicodemo va escondido a hablar con Jesucristo, pero bueno, una que se jugó el pellejo, perdón, ahí Nicodemo al buscar a Jesucristo, pero tenía una inquietud importante, porque recordemos que Nicodemo, al ser fariseo, era una persona que conocía la ley, que practicaba todos los ritos, que conocía, ¿cierto?, aparentemente el carácter, el corazón de Dios, porque conocía la palabra de Dios, pero había algo en él, algo que no cambiaba, había una sed espiritual en el corazón de este hombre. Ahora también Nicodemo aparentemente conocía las cosas, pero había una falta de convicción en él. Nicodemo siente su necesidad, pero él no cree que necesita hoy día un maestro. Él, para cambiar, ¿cierto?, esa realidad religiosa quizás infructuosa, él hoy necesita un salvador. Al igual que la mujer samaritana necesitaba agua, pero necesitaba esa agua viva. Pero antes de cualquier cosa, necesitaban ellos dos, al igual que Nicodemo, reconocer que eran pecadores, que necesitaban limpieza, que necesitaban vivir esta regeneración. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si lo pudiéramos parafrasear, diríamos, Nicodemo, no puedes plegarte a mi compañía de la misma manera que uno se plegaría a una organización. El pertenecer o no a mi compañía depende de la clase de vida que vivas. Mi causa no es otra cosa de lo que tú piensas y de la manera de establecerlo. Enrolar ciudadano en él es muy distinto a lo que has estado meditando.
Jesucristo señala la necesidad más profunda, más universal de todos los hombres, general de todos. Todos necesitamos un cambio radical de la naturaleza propia del hombre. Y esto responde yo creo, a la realidad que estamos viviendo hoy. Vemos que la sociedad está decayendo, vemos violencia, vemos crímenes, queremos cambios, pero en el diagnóstico muchos nos equivocamos. Pensamos que hay un problema de educación, de salud, pero hay algo más de fondo. La naturaleza de la humanidad está torcida, está caída. Hay una herencia pecaminosa en el corazón de todos los hombres. Y ese problema interno es reflejado en la conducta del individuo. Y inmediatamente eso también va a repercutir en sus relaciones, problemas familiares, problemas con los vecinos, problemas con todo. ¿Por qué es tan fácil llegar al conflicto? ¿Por qué es tan fácil hacer lo malo y nos cuesta tanto hacer lo bueno? Porque es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que al hombre le cuesta entender, que el hombre, por mucha fuerza de voluntad que tenga, por mucha educación que tenga, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. La transformación tiene que venir de arriba. Jesucristo, si ustedes ven el diálogo con Nicodemo, nunca le explica cómo sucede el nuevo nacimiento, pero sí le explica por qué era necesario nacer de nuevo. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne y el espíritu se mueven en esferas totalmente distintas. Y la una no puede producir lo otro. No podemos vivir una vida espiritual a través de la carne, a través del esfuerzo humano. Pastora. Siempre se ha acuñado una frase, sobre todo la gente más adulta, cuando ha caminado y ha cometido errores. Todos hemos cometido errores. Y decimos, si yo tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, esto no lo haría. Y cuando vamos a la Escritura y comprendemos este estudio, sí hay una oportunidad para nacer de nuevo, que fue el día de nuestra conversión. El día que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo lo aceptamos a Él, y el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, y de ahí en adelante empieza una vida nueva. El Espíritu Santo nos da la fuerza para poder vivir una vida que agrade a Dios. Si andamos en el Espíritu, obviamente, que eso yo creo que va a ser el tema de la santificación. Pero sin Dios en nuestro corazón es imposible agradar a Dios, porque nuestra naturaleza humana que heredamos al nacer nos lleva constantemente al mal. Y vemos hoy día que el pecado es como una lepra. La maldad de antes realmente aquí se ha triplicado o cuadruplicado en este tiempo. Solamente basta leer las noticias y enterarnos de los crímenes, de las cosas que el hombre sin Dios se atreve a hacer. Por eso que el hombre sin Dios es una bestia. Por eso que es necesario nacer de nuevo para ser una nueva criatura y andar en las cosas que le agradan al Señor. Así que, miren, aquí hay un doctor, Marcus Dodd, que lo describe de la siguiente manera. Creo que así puede quedar más claro. Toda criatura tiene cierta naturaleza de acuerdo a su clase, determinada por su parentesco. Esta naturaleza que el animal recibe de sus padres determina desde el principio las capacidades o las posibilidades. El topo no puede hendir el aire, ¿verdad? No puede volar un topo y elevarse hacia el sol como el águila, ni tampoco puede el aguilucho hacer una cueva como el topo. Ninguna preparación podría hacer de la tortuga un animal tan veloz como el antílope, o el antílope podría ser tan fuerte como un león. Ningún animal puede actuar más allá de la esfera de su naturaleza. Y el hombre, su naturaleza pecaminosa,
su tendencia va a ser la del pecado. ¿Por qué cree usted que a un niño pequeño, si usted le dice, no tome esto, lo que va a hacer el niñito al tiro va a ser ir a tomarlo? ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del hombre hacer lo malo. Esta lucha la refleja mucho el apóstol Pablo en un diálogo consigo mismo, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne o de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. O piénselo usted y analícelo usted. Muchas veces, ¿qué es más fácil para usted? ¿Hacer alguna actividad infructuosa o orar? ¿Leer la Biblia o hacer algún pasatiempo que no tiene ningún significado para nosotros? ¿Ah? Nos va a costar siempre más orar o buscar lo espiritual porque nuestra tendencia es a no hacerlo. Tenemos una lucha, ¿verdad? Y para el hombre que no ha nacido de nuevo ni siquiera tiene esa lucha. Entonces dice, ¿cómo estas personas fueron capaces de hacer algo tan terrible? ¿No habrán tenido remordimiento? Y no tienen un freno. Solo siguen la corriente de su corazón y hacen lo que desean. Entonces el mismo principio con el animal se puede aplicar con el hombre. El destino más elevado del hombre es vivir con Dios para siempre. Pero la naturaleza humana, en su condición presente, sin Dios, no posee la capacidad para vivir en un reino celestial, porque es carne. Por lo tanto, la vida celestial debe proceder de arriba, del cielo. Entonces es necesaria esta transformación de la naturaleza del hombre y hacerla apta para vivir en un reino celestial. O sea, no hay forma humana de poder vivir una vida espiritual si no es por la obra regenerativa, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los medios que usa Dios para que nosotros vivamos esto que llamamos la regeneración? El primer medio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por decirlo así, es el agente especial en la regeneración. Actúa en las personas, ¿verdad?, como para producir un cambio real. Sin embargo, esto no excluye al resto de las personas de la Trinidad. Le voy a leer Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me gustaría, o sea, si ustedes lo ven en la versión bíblica, cuando dice y lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu sale con mayúscula. Entonces ahí está haciendo alusión no al Espíritu del hombre, sino que está haciendo alusión a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, pero esto no quiere decir que, como les decía, que las otras personas de la Trinidad no tengan también que ver con este tema de la regeneración. Por ejemplo, el Padre es aquel que procrea y a través del Evangelio, según Juan, el Hijo se presenta como el dador de vida. O sea, participa. Sobre todo, note la relación que tiene Cristo con la regeneración. Es el dador de la vida. ¿Y de qué manera Él pudo dar vida al hombre? A través de su sacrificio, a través de su muerte. Al comer la carne de Cristo y beber su sangre, puede tener una vida eterna. Además del Espíritu Santo o de la agencia divina, está la preparación humana para vivir la regeneración. El hombre no puede cooperar en el acto de la regeneración, ¿ya?, porque es un acto soberano de Dios, de la gracia y la soberanía de Dios.
pero también tiene parte la preparación para el nuevo nacimiento. ¿Cuál sería esa preparación para el nuevo nacimiento? ¿Qué debía experimentar el hombre antes? Lo que vimos la semana pasada, el arrepentimiento y la fe. Esos son los preparativos para que el hombre viva este nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué bendiciones o cuáles son los efectos logrados con la regeneración? Hay un cambio en cuanto a la posesión, pero también hay un cambio espiritual. O sea, hay, por decirlo así, un cambio en posición, pero también hay un cambio práctico. Relativo a la posición, cuando una persona ha experimentado este cambio espiritual llamado regeneración, se convierte en un hijo de Dios, así lo dijimos, y es beneficiario de todos los privilegios derivados de esta posición, de ser hijos de Dios. En la adopción el creyente, hijo ya, recibe un lugar en calidad de hijo adulto, de manera entonces que el niño se convierte en hijo, el menor se convierte en adulto. Gálatas 4, del 1 al 7, lo voy a leer. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, nos comprara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje nos deja bien claro nuestra posición en nuestra nueva relación con Dios, que Él pasa a ser nuestro Padre. No es solo el hacedor, sino que hay una relación estrecha como la que tiene un padre con un hijo. En el aspecto doctrinal, la adopción y la regeneración deben distinguirse. La primera es un término legal, ¿verdad?, que indica conferir o comunicar el privilegio correspondiente a la dignidad del hijo. Porque cuando, por ejemplo, pasa que muere una persona, ¿qué es lo primero que se le va a preguntar? Si dejó herederos. Pero no puede venir cualquier Juanito Pérez y decir yo soy heredero de él. No, tiene que mostrarse un lazo, tiene que ser hijo. Si no es hijo, no tiene derechos de herencia de lo que vaya a dejar la persona difunta. Ya la segunda denota un cambio espiritual, ¿cierto? Hablábamos de la regeneración, distinguiéndola de la adopción. Es difícil separar los dos en consideración a la experiencia, puesto que la regeneración y a la adopción representa la doble experiencia de la dignidad de hijo. Porque al ser hijo de Dios, tú ya has sido adoptado, ¿verdad? Pero también has sido regenerado. Se viven estas dos realidades. En el Nuevo Testamento esta dignidad como de hijo es definida por el término hijos o uoi, vocablo de forma de la raíz de la palabra adopción y a veces por la palabra tegna, que significa literalmente engendrado, adoptado o engendrado, y la cual implica regeneración. Entonces, el término utilizado en el Nuevo Testamento hace alusión a estas dos realidades, a este cambio de posición legal,
pero también este cambio en la realidad espiritual. Pasajes que nos hacen alusión a lo que estamos leyendo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. Si se dan cuenta, este pasaje está haciendo alusión a estas dos realidades. A los que creyeron les dio la potestad. Está hablando de este cambio legal, de esta posición de hijo de Dios, pero también dice que que no somos engendrados de sangre, sino de Dios. Y ahí está hablando de esta realidad espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahí estamos hablando de la adopción. Somos llamados hijos de Dios. Pero también este vocablo está empleado para aquellos que nacen de Dios. Las dos ideas se combinan y se armonizan, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que significa como papito, ya una realidad, una cercanía ya con nuestro Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Adoptado, ¿cierto? Con todo lo legal que eso implica. Sí, típico por eso la palabra de Dios dice que podemos entrar también confiadamente ante el trono de la gracia, pero no porque seamos desconocidos para Dios, sino que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia porque para Dios nosotros somos sus hijos. Por eso podemos clamar a Él, por eso podemos tener comunión con Él, por eso podemos pedirle cosas, por eso también de Él esperamos cosas, por eso también tenemos promesas, porque somos hijos de Dios, con todo lo que aquello implica. Pero también hay una verdad espiritual, en virtud de su verdadera, ¿sí? Y con referencia a la inmensa bendición que tenemos de ser hijo de Dios. En Efesios 1:4, cuando nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, menciona esta, porque esta es una tremenda bendición de parte de Dios. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está por el aspecto de la regeneración también, Sí. porque para ser hijo de Dios tenemos que ser presentados al Padre sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado. Predestinar significa determinar un destino. Nosotros, Él lo predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, todas las bendiciones son por medio de Jesucristo, porque si Jesucristo no muere y hace ese sacrificio, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad. Entonces, por medio de Jesucristo, y dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, va todo como muy relacionado, una cosa cae en la otra. Jesucristo vino, nosotros le aceptamos, somos reconciliados, somos justificados y somos regenerados y somos adoptados como hijo de Dios. Por eso no todo el mundo es hijo de Dios, como alguien lo dijo. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que creyó y se arrepintió, dice Juan 1:12, es declarado hijo de Dios, coheredero con Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con nuestra autoestima por el piso, pensemos realmente quiénes somos en Cristo. En Cristo usted tiene una identidad. En Cristo usted sabe quién es. Sin Cristo nosotros no teníamos una identidad. En Cristo sabemos quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros y cuáles son nuestras bendiciones mayores. A lo mejor en esta tierra no va a vivir en un palacio, no va a tener una casa,
Da lo mismo eso, porque lo más importante y lo que tiene valor para su vida, para mi vida, es que usted es hijo de Dios, es propiedad de Dios. Ese es nuestro valor. No está en nuestra ropa, no está en nuestro estudio, nada de eso. Gamaliel era un maestro muy dotado, muy erudito en todo. Sin embargo, le faltaba la mayor bendición, que es la que estamos hablando aquí. Así que sintámonos contentos, sintamos alegres, porque somos hijos de Dios. Así es. Simplemente por eso. Por estos días, bueno, por todo lo que ha pasado con el tema del fútbol, se ha hecho mucho seguimiento a lo que pasa con Messi y sus hijos. Y por ahí algunas personas dirán que me gustaría ser hijo de Messi. O que suerte los niños de Messi. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Ah? Como escuché muchas veces ahí, mi padre es rico. Quizás uno piensa que mi dignidad o mi valor está en lo que tengo o cómo la gente me ve. Pero qué grande, qué valioso es ser hijo de Dios. Deberíamos valorarlo, deberíamos sentirnos, no sé si la palabra es orgulloso, pero sí satisfecho o realizado en eso, en ser hijos de Dios. Es una tremenda bendición que nosotros ni siquiera ganamos. Si usted piensa, mi mayor dignidad, mi mayor logro, yo no lo gané. Cristo lo ganó para mí. Así que también a veces somos muy buenos para pegarnos, ¿ah? Y hacernos sentir mal, pero en Cristo tenemos un valor. Bueno, de acuerdo al aspecto o el efecto espiritual de la regeneración, en virtud de su verdadera naturaleza, la regeneración implica una unión espiritual con Dios y con Cristo. Y esta unión se realiza a través del medio que dijimos que es el Espíritu Santo. Y esta unión espiritual encierra una habitación divina. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Perdón, me equivoqué. El 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuche, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si hoy día se ha cuestionado el hecho de no estar congregándose, que no puedo celebrar algún culto normal, bueno, aquí la palabra también le está diciendo, usted es templo. Si no puede ir a un templo, usted es templo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y mira lo que nos llama también esta implicación, que lo vamos a ver en la parte de la santificación, pero no quiero dejar de leer este versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque tenemos grandes bendiciones, somos templo del Espíritu Santo, hijos de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, tenemos también que vivir de acuerdo a esa vocación, a esa dignidad. Esta unión resulta en un cambio de carácter y de vida en cada uno de nosotros. Y se describe de distintas formas. Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, lo primero que podemos decir
que esta nueva manera de vivir, esta unión espiritual, nos hace andar en novedad de vida. Ezequiel, que es el libro que les había dicho, versículo 36-26, ahí sí, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, no solo nos dota de una nueva vida, sino que también de un nuevo corazón. Un corazón que antes era de piedra, un corazón duro, pasa a ser hoy día un corazón de carne. También el Señor nos entrega un nuevo espíritu. El mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se dan cuenta que una cosa es consecuencia de la otra? El cambio conductual se ve reflejado en un cambio en el ser. Si no existe ese cambio del ser, no va a haber un cambio conductual que perdure. Hay mucha gente que se acerca a una iglesia porque está pasando alguna crisis, porque encontró un grupo de amigos, porque se siente motivado en ayudar a otros. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Empiezan a activar en la iglesia, quizás participan en un grupo de jóvenes o participan en un grupo de alabanza, en un coro, qué sé yo, pero con el paso del tiempo, esas ganas, ese deseo de estar, empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer. Esa vida ejemplar empieza quizás a transar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio real, solo ha habido un cambio aparente. A veces a los jóvenes se les pide mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero quizás ellos no han vivido aún y no han tenido un encuentro real con Cristo. Entonces, si no existe ese nuevo corazón, no va a poder perdurar ese cambio, no va a ser algo real. La palabra de Dios nos habla de un nuevo hombre en Efesios 4:24. También que ahora somos participantes de la naturaleza, pero de la naturaleza divina. El creyente, el deber de creyente ahora, que ha nacido de nuevo, que vive una vida espiritual, es el de mantener su contacto con Dios por varios medios y obras de gracia y alimentar y preservar cada día su vida espiritual. Porque recordemos que con la regeneración no es que yo deje de tener o deje de pecar en un 100%, o que mi naturaleza humana esté suprimida al 100%. Yo debo vivir como muerto para la carne, como muerto para el pecado, pero es un caminar y una lucha que día a día me va a acompañar. Estas dos naturalezas están batallando todos los días. Hay un hombre espiritual dentro de mí y hay un hombre carnal dentro de mí. Imagínense que se están haciendo un gallito. Si yo propongo alimentar mi espíritu, si yo propongo buscar los medios de gracia, llevar una vida de oración, el congregarme, el participar de estudios bíblicos, el de meditar en la palabra del Señor, este hombre espiritual va a ganar ñeque. Entonces el gallito va a ser más fácil ganarlo. Pero si yo por el contrario
descuido a mi hombre espiritual y empiezo a alimentar a mi hombre carnal con cosas que no me edifican, me empiezo a meter en cosas que realmente no son buenas, cada día este gallito, por decirlo así, lo va a ganar mi hombre carnal. Y esa lucha, hermano, hermana que me escucha, no cesa nunca. Generalmente el hombre, cuando se olvida de que es hombre y que puede pecar, es cuando cae. Tiene que considerar eso todos los días. Tiene todos los días cuando se levante, decir, me voy a considerar muerto para la carne hoy y vivo para el espíritu. Pero es todos los días. Esto ya no va a parar hasta la venida del Señor, cuando ya nuestra realidad cambie, nuestro cuerpo sea glorificado, ya no tengamos pecado, ¿cierto? Y esto ya sea algo definitivo. Pero hasta que no venga el Señor, esa lucha va a continuar. Ahora hay otra esfera de la regeneración que no la anoté ahí, que es la práctica. La persona que es nacida de Dios no solo va a dejar de disfrutar lo que es el pecar, ¿ya? Empieza a obrar algo que llamamos conciencia, una conciencia firme, que te va a acusar cuando uno comete errores. Pero dice la palabra de Dios que también hoy día existe un odio hacia el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ya? Esto no quiere decir que se cometan errores, pero no sé si usted entiende lo que es un acto deliberado. O sea, ni siquiera hay un remordimiento, nada. O sea, yo llego y actúo. Hay un ejemplo que dio un predicador hace mucho tiempo, de acuerdo a este cambio, de esta regeneración. Es como que si yo tuviera un chanchito, ¿verdad? Y tengo un lote de basura en un lado, ¿cierto? En el mismo espacio. Y en el otro lado tengo un banquete. Piense usted en las comidas más exquisitas que ha comido, los manjares más delicados que quizá usted ha comido, con las mejores preparaciones. Eso está en una mesa. Y en el otro hay basura, hay restos de comida. Si usted suelta el chancho ¿a dónde se va a ir corriendo? Se va a ir corriendo a la basura. ¿Por qué? Porque es un chancho y al chancho le gusta revolcarse en la basura. Pero ¿qué pasa si este chancho en un momento se transforma en un ser humano? Primero le va a dar vergüenza porque va a estar desnudo. Segundo, le va a empezar a repugnar lo que está comiendo porque va a decir, estoy comiendo basura. Tiene conciencia de que está dejando de lado un banquete con las más grandes exquisiteces por comer basura. Entonces va a botar esa basura, va a salir de ese lugar, se va a limpiar, va a dejar de tener esa vergüenza y va a poder comer ese banquete. Eso es lo que nosotros llamamos un nuevo corazón, o lo que llamamos nosotros un nuevo nacimiento. 1 Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces hay un odio al pecado. Existe además un cambio. Es muy bonito el libro de 1 Juan. Si usted puede leerlo después, léalo porque es como un examen para decir yo realmente conozco a Dios, o también para evaluar si mi comunión, mi vida espiritual está bien o está mal. Y aquí hay muchos síntomas de una vida espiritual enferma o alguien que de frente no conoce a Dios. Ya. 1 Juan, capítulo 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. O sea, no solo odia el pecado, ya no lo practica, sino que ahora ama la justicia. Otro rasgo importante, amados, amémonos unos a otros,
1 Juan 4:7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, dentro de esta realidad práctica de la regeneración también está el amor. Hay un amor fraternal, no fingido, hacia mi prójimo. Aquel que ha nacido de Dios, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Además, aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Es convertido entonces en dos extremos deben evitarse, ¿ya? Primero, hacer el nivel demasiado bajo, de manera que la regeneración se convierta en un asunto, una reforma meramente natural. Y el segundo error que se puede cometer es elevar el nivel demasiado alto, porque aquí también hay un problema. Cuando la gente empieza a esta nueva vida espiritual, comete un error, se achaca mucho y ya quiere dejar todo botado. Entonces, también ese es un error, sin tolerancia o consideración alguna para las debilidades de los creyentes. Y esto no aplica solo a nosotros, sino que también en cómo nosotros analizamos la vida espiritual de otros. A veces somos demasiado, le cargamos mucho la mata a otras personas, entendiendo que esto también es un proceso. No sé si la otra clase lo voy a poner con Cristólogo y conversar si es que vamos a ver la santificación. Porque la santificación es en estado, ¿cierto? También tú eres declarado santo, pero también es un proceso. Y el proceso debe entenderse que cada persona vive, ¿cierto? Una vida espiritual distinta, vive un proceso distinto. Esto no es estándar. Entonces, si a mí me funcionó así, no tiene por qué funcionarle de la misma manera a otra persona. Entonces, es importante eso. Los nuevos convertidos, cuando aprenden a caminar en Cristo, créame que así va a ser, pueden tropezar. Al igual que un bebé cuando empieza a caminar, ¿o no? O yo era mandado a hacer para pegarme en la cabeza, quizás por eso quedé así. Pero siempre que me caía, me pegaba en la cabeza. Era como, no sé, yo creo que era porque era medio cabezón. No alcanzaba a poner nunca la mano. Pero cuando uno empieza a caminar, se cae. Típico en la guagua que está con machacones, con rajaduras, pero eso es normal, porque si no se cae, no va a aprender a caminar nunca. Juan declara que es completamente inconsecuente que uno nacido de Dios y que lleva a la naturaleza divina viva, y esto es importante, habitualmente en el pecado. Cuando el pecado ya pasa a ser un hábito, cuando un rasgo pecaminoso pasa a ser como un rasgo de mi personalidad. O sea, no sé, en mi trabajo, cuando mis compañeros de trabajo digan, él es mentiroso, porque siempre miente, eso es porque yo estoy viviendo, estoy practicando el pecado habitualmente. Eso está mal. Ah, no, ese hermano es rencoroso, él no sabe perdonar, porque siempre guarda rencor con los otros. También eso está mal. Podemos cometer errores, podemos quizá en un momento dado, no sé, mentir. Pero no que mi entorno me conozca por ser un mentiroso, por ser un avaro, por ser, qué sé yo, hay un montón de pecados que se pueden venir a la cabeza. Entonces, eso no se puede permitir. Ese extremo tampoco se debe permitir. Sin embargo, tiene cuidado de escribir el mismo apóstol Juan. Y si alguno hubiere pecado, para que no se sienta mal, porque puede pasar, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿qué tenemos que hacer con el pecado delante de Dios? Debemos confesarlo, debemos pedir perdón humildemente, y Él es justo y fiel para perdonar a aquel que ha pecado. Así que yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, estamos bien en la hora. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un próximo estudio bíblico. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor
que nos ayude, que bendiga esto que escuchamos. A mí realmente es verdad, dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Al revisar los fundamentos de nuestra fe, no sé si en usted entra como una mayor convicción. Creo que es como estar debajo del agua, que así lo veo yo el mundo cotidiano, salir a tomar una bocanada de aire, realmente el recibir palabra de Dios, de, de, de elevarnos un poquito en las alturas en esta vida tan terrenal, tan vana y pasajera. Ando medio, no sé. Ya, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta tremenda enseñanza que tú nos das, porque nos enseñas, Señor, y nos recuerda la bendición de ser hechos hijos de Dios, la bendición y el cambio que tú generaste en nuestro corazón. Que el enemigo no venga a achacarnos a la cabeza, a decirnos que estamos mal. Hemos sido regenerados, hemos nacido para una vida espiritual. Si hay una lucha en nuestros corazones, Padre, tú sabes cuál es nuestra lucha, tú sabes cuál es nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a vencer. Si hemos pecado, confesamos, Señor, delante de ti todo pecado. Ayúdanos a seguir adelante. No te queremos defraudar. Queremos vivir de acuerdo a esa condición. Que las personas puedan ver también ese cambio real. Que la gente pueda ver que nuestra fe es una fe genuina, no es algo fingido. Que podamos dar testimonio a nuestros más cercanos, porque es muy fácil hacia afuera mostrarnos como buenas personas, pero aquellos que conviven con nosotros, que nos conocen realmente, también tienen que ser capaces de ver el cambio que tú has hecho en nuestro corazón, ese corazón de carne, ese corazón que te busca, ese corazón que ha sido capacitado para vivir una vida espiritual. Queremos que sea una realidad en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, porque somos templo y morada de Él, nos ayude y nos dirija hacia toda verdad y toda justicia. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos, Señor, en este mundo que está tan convulsionado, que está tan loco, que podamos tener claridad para meditar en lo que tú dices y no marearnos con los conceptos humanos, Señor. Bendice tu palabra, bendice la vida de mis hermanos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas, muchas bendiciones. ¿Ah? Voy a dejar de